Oramos y damos lugar al tiempo de la enseñanza. Señor, muchísimas gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites tener. Gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte, de alabarte, de exaltarte, Señor, con música, porque tenemos un espacio para hacerlo. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Eres tan hermoso y permites que podamos contemplar un poquito, Señor, de lo que tú eres. Que nuestro corazón permanezca, Señor, en esa intención, que permanezca, Señor, con esa misma actitud de adoración y humillación delante de ti, para recibir tu consejo, para recibir tu palabra, Señor, esta mañana. Dame gracia para poder exponerlo también, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pues hoy continuamos con la serie Héroes de la Fe. Vamos a seguir hablando acerca de David. Sí, nos hemos tomado ya 3 enseñanzas previas a esta, hablando acerca de la fe de David. Hoy es, si mal no me equivoco, la 4ª parte, ¿sí?, de la fe de David, y creo que por ahí vendrá otra. Hay mucho que hablar acerca de David, acerca de la obra del Señor. Ahí en Hebreos 11, que es nuestro pasaje ancla de esta serie, menciona a David junto con muchos otros hombres como precisamente hombres de fe, ¿sí? Hombres que antepusieron la palabra, la verdad de Dios y la obedecieron, aún, ¿verdad?, a pesar de las situaciones, circunstancias que había a su alrededor, se aferraron y se mantuvieron fieles a lo dicho por Dios, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver otro aspecto en la vida de David y la evidencia en su corazón de su fe a Dios. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de ese encuentro, ¿no?, entre David y Goliat, esa hazaña tan grande de David. Hay muchos cantos de eso. De hecho, son de las historias que más se conocen, ¿no?, en cuanto a David, ¿sí? Mata a Goliat. De hecho, a los niños, ¿no?, son una de las historias favoritas. Yo recuerdo a Angelito, mi hijo, estaba bien pequeñito, ¿no?, y su héroe favorito era David, y andaba agarrando piedras donde sea, y andaba buscando gigantes para derrotarlos, ¿no?, porque le encantaba la historia de David, y siempre andaba con una onda, y debo decirlo que era bueno para eso, Entonces, después de que David, como lo vimos la semana pasada, vence al gigante Goliat, bueno, la fama y la gloria no se dejó esperar, ¿sí? En el capítulo 18 del primer libro de Samuel, versículo 6, nosotros vemos qué fue lo que sucedió al regreso del pueblo de Israel. Cuando regresó David junto con Saúl de matar al filisteo, dice la Biblia, dice la historia, la narrativa en la Biblia, aquí repito, 1 Samuel 18:6, que las mujeres de todas las ciudades de Israel lo recibieron cantando y danzando a Saúl. Dice que lo recibieron con panderos, con cánticos de alegría y gozo y con instrumentos de música. Y las mujeres cantaban y danzaban y decían así: Saúl hirió a miles, pero David a sus 10,000. Y dice que este canto no le agradó a Saúl. De hecho, dice que se enojó en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Pues nada más falta que le den el reino. No. Entonces, según la historia, según la Biblia, dice que desde aquel día Saúl ya no miró con buenos ojos a David. Sí. A partir de ese momento determinó en su corazón acabar con David por celos. Ahora, ya Saúl había sido desechado por Dios. Era cuestión de tiempo que afirmara y diera la razón al conocimiento de Dios de que precisamente Saúl no era el rey que Dios quería para su pueblo. Sí. Cuando Saúl tuvo la oportunidad más adelante de matar a David, no lo dejó pasar y lo intentó. Ahí más adelante en el versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl
Dice que él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Es decir, no era la primera vez David iba y visitaba a Saúl, ¿verdad? Y dice la historia que Saúl, ¿verdad?, agarró una lanza que tenía en su mano y la lanzó a David, porque dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl, dice, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado ya de Saúl. Entonces, hoy veremos, mis amados, un aspecto de la fe en la historia de David muy importante. David nos enseña una vez más que la fe es la fidelidad al corazón de Dios y la lealtad a sus mandamientos. Obedecer aun cuando en algún momento pareciera no beneficiarnos. Sí. Según el pasaje que vemos hoy, que de hecho nos vamos a ir allá a 1 Samuel 24, David pudo sacar ventaja y acabar con aquel que le asediaba y quería matarle. Sin embargo, mis amados, su corazón estaba entendido que no era lo que realmente Dios deseaba para él. Sí. Ahora sí, quiero que me acompañe, por favor, a 1 Samuel 24:1. Y aquí veremos, ¿no? Vamos a ver la historia donde David perdona la vida de Saúl. 1 Samuel 24:1. Dice lo siguiente: y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Bien, vamos a detenernos ahí tantito. Sí. Esta frase se pudiera bien traducir como manantial de las cabras monteses. ¿Sí? Este nombre fue dado por el gran número de ibises y gamuzas sirias que habitan en esos peñascos. Eso se encuentra en la ribera occidental del Mar Muerto. Este dato nosotros lo encontramos ahí en Josué 15:62. Hoy ese lugar es llamado En-Gedi. ¿Sí? Entonces, de todos lados del paraje, ahí está lleno de cavernas. Gracias, hijo. Que bien, ¿verdad?, pudieron servirle a David para escondite. De hecho, hoy en día hombres lo utilizan precisamente para esconderse. Ha habido un par de bandidos que ahí es donde van y los encuentran, ¿no? Entonces es muy curioso porque ese lugar está lleno de cavernas, son cavernas muy profundas y hay departamentos dentro de esas mismas cavernas, ¿sí? Son como tipo celdas. De hecho, ahí en internet, si nosotros buscamos el lugar En-Gedi, se nos va a ilustrar un poquito más de cómo es que estaba este lugar y en dónde es que estaba David escondido. ¿Sí? Entonces, dato curioso, ¿no? Leíamos aquí que Saúl fue en busca de 3,000 hombres, ¿verdad? Eran los que llevaba Saúl, pero estos no eran cualquier hombres, mis amados. Es decir, no fue como que fue y agarró 3,000 hombres de Israel, sino lo que dice ahí es que eran hombres escogidos, ¿sí? Es decir, no eran cualquiera. Saúl sabía a quién se enfrentaba. Saúl iba tras el matagigantes, ¿sí? Aquel que peleaba por el nombre del Dios vivo y que tenía la garantía de victoria. Saúl sabía. Y es absurdo, ¿verdad? Pero Saúl creía que con 3,000 hombres podía ser suficiente para poder deshacerse de él. No. Saúl no ignoraba quién estaba detrás de David. En el versículo 3 del capítulo 24 dice que llegó ahí a unos rediles de ovejas y que llegó a una cueva y Saúl entró para hacer sus necesidades. Y precisamente a la cueva que entró Saúl estaba David y sus hombres sentados en los rincones de la cueva. Esto, mis amados, pudiera tratarse de una gran casualidad, ¿no? Saúl entrando exactamente a la misma cueva donde se encuentra David y sus hombres. Realmente yo no creo que fue una casualidad. Sí, fue la oportunidad para que David mostrara realmente quién era. Fue la oportunidad para que David determinara en su corazón qué es lo que tenía que hacer. Porque déjeme decirlo así,
entre lo dicho y el hecho hay un gran trecho, como dice el dicho, ¿verdad? David probaría si realmente honraba a su rey o no. Él decía que lo honraba, pero aquí es donde tenía la oportunidad. Porque cuántas veces, mis amados, aún nosotros mismos nos vemos haciendo cosas que dijimos que jamás haríamos. Pero por cuestión de un momento, circunstancias, de un arranque de ira, de una necesidad extrema, una situación que simplemente detonó en mí aquello que dije un día jamás haré, lo estoy haciendo. Debo decir que las circunstancias muchas veces se dan de tal manera para que nuestro corazón sea probado delante de los ojos de Dios. Sí. El versículo 4 dice que los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. ¿Qué es lo que Saúl estaba haciendo ahí? La Biblia dice que Saúl estaba haciendo sus necesidades. Esto va más allá de que si le dio ganas de ir a hacer del 1 o del 2. Seguramente Saúl entró a descansar. Él estaba dormido. Sí. Ahora, Dios nunca, mis amados, nunca había hecho una promesa de entregarle a Saúl en las manos de David. Pero, por las promesas generales y repetidas de que el reino sería de él, los hombres de David inferían que la muerte del rey se efectuaría mediante alguna oportunidad como la que estaban teniendo en ese momento. Es importante mencionar que en aquel tiempo, mis amados, para tomar el trono, el rey en puesto debía morir siendo asesinado por quien se apropiaría del reino. Era la costumbre, era la norma. Sí. O cedería su trono a su hijo, a su familia, a quien le correspondía, o si yo quería tomar ese trono, tenía que asesinarlo. E inmediatamente su ejército pasaba a ser mío. Estos cuates, ¿verdad? Con David, decía, es la oportunidad, compadre, tenemos a 3,000 hombres afuera. ¿Quién es el rey ahí? En ese momento ellos se convierten en nuestro aliado, ¿verdad? Circunstancialmente, mis amados, las cosas se estaban dando, ¿verdad? Entonces, es de Dios, podríamos afirmar, ¿verdad? Es que las cosas se están dando. Cuidado, mis amados, cuando concluyamos así. Porque no siempre que se abre una puerta o se den las cosas a favor de algo, necesariamente es la voluntad de Dios o es lo que Dios quiere que hagamos. Y ese es un error que comúnmente cometemos, o que constantemente. Es que las cosas se están dando, entonces proviene de Dios. No necesariamente. Nosotros, mis amados, nos guiamos por una ley mayor, que no son las circunstancias, sino que es la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice, sí. Repito, las circunstancias muchas veces se dan de tal manera para que nuestro corazón sea aprobado delante de Dios. Sí. No podemos basar, mis amados, nuestras decisiones según las circunstancias. David aparentemente, digo aparente y ahorita voy a decir por qué, rechazó de una manera tajante las urgencias, ¿verdad? Las urgentes instigaciones de sus seguidores, que pusiera fin a las dificultades de él y de ellos por medio de la muerte del rey. Debo decirlo así, pero un corazón vengativo hubiera seguido el consejo de ellos. De aquí soy, ¿verdad? Pero David quiso vencer el mal con el bien y apegarse a los principios del cielo. Sí. Ahora, dice la historia que David, donde estaba Saúl, fue y cortó un pedazo del manto real. Repito, nosotros debemos de concluir no solamente, ¿verdad?, que Saúl estaba sentado y distraído. Seguramente Saúl estaba dormido. Sí. Ahora, lo que David hizo era algo deshonroso para el rey. Sin embargo, él le perdonó la vida. Él tuvo la oportunidad de poder vengarse.
Él pudo haber concluido de la misma manera de aquellos que le seguían. El Señor dijo que iba a entregar el reino. Yo soy el ungido de Jehová. Él ha desobedecido. De repente, ¿verdad? El hecho de, pues ni es tan santo. Y es que ¿cómo voy a respetar al policía si es corrupto? Es que ¿cómo voy a respetar a mi presidente si nomás no da una? Es importante que vayamos a lo largo de la historia, mis amados, de la enseñanza, que vayamos acomodándonos y que nos vayamos poniendo el saco, ¿no? Y que de repente nos vayamos acomodando dentro del saco y que sí, si en alguna parte de la historia algo se nos acomoda, que nos los acomodemos bien. Es importante, ¿verdad? David pudo concluir de una y mil maneras, pero miren cómo concluyó. Dice, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl y le dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano. Nosotros podemos ver por extra expresión de David que en algún momento David consideró la propuesta de los hombres. Pasó por su cabeza, fue tentado. Debo decir, mis amados, que un hombre de Dios puede tambalear en el proceso, pero al final concluirá de manera certera. En el proceso vendrán, ¿verdad?, diferentes influencias, pensamientos, y tal vez eso nos llevará a tambalearnos un poco. Pero la palabra dice que por más torpe que seamos en el camino de santidad, no nos extraviaremos. Dice, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Vemos cómo David afirma más de una vez el hecho de que es el ungido del Señor. Esta palabra ungido tiene que ver con Mesías, es la palabra en hebreo, es decir, aquel que Dios ha puesto. ¿Sí? La palabra Mesías no solamente se utiliza para aquel que venía a salvar, simplemente Mesías es el ungido. ¿Sí? Y se utiliza en muchos términos. Por supuesto que no habla de el Mesías como Jesucristo, de el Mesías, ¿verdad? Ben David, no está hablando de eso. Está hablando acerca del escogido, aquel que Dios escogió para gobernar en ese momento Israel. El determinar, mis amados, y esto es muy importante, en nuestro corazón, ¿verdad?, que una persona, ya sea una autoridad civil o aún dentro de la congregación, es simplemente por una cuestión humana, aun cuando ese falla, eso, mis amados, nos puede meter en problemas con Dios. Porque la realidad de las cosas es que a Dios no se le pasa nada. Mi pregunta es, ¿Saúl era un hombre digno? No. Pero podemos ver la conclusión de David. Él honraba el hecho de la posición que Dios había puesto. Había utilizado al profeta Samuel para ungir a ese hombre. Había muchas implicaciones detrás de eso. David no tenía, mis amados, la facultad de desechar al ungido de Dios. Dios se encargaría de eso. Pero había sido injusto, pero había sido malvado. De hecho, no sé si usted había puesto atención en eso, pero cuando David se presenta en el campo de batalla, dispuesto a pelear con Goliat, Saúl dice, ¿y tú quién eres? Pero si nosotros leemos la historia, Saúl conocía a David. Soy nada más y nada menos el muchacho que te canta casi todas las noches en tu habitación. A lo que voy es que Saúl nos hace ver que no era una persona muy agradable, ¿sabe? Tenía ciertos rasgos de presunción. Era el rey, era el ungido, era guapo, era grande. Seguramente tenía barba cerrada, ¿no? De lo guapo que estaba. El asunto, pero podemos ver que había presunción, ¿no? Tenía muchos argumentos David. David estaba entendido que había sido desechado por Dios. Él era el ungido. La pregunta de rigor aquí, mis amados, es, ¿usted qué haría si tuviera la oportunidad de avergonzar a quien le ha avergonzado por muchísimo tiempo?
que tuviera en ese momento la oportunidad, si en ese momento las circunstancias se presentaran para poder regresar todo el dolor que alguien le ha causado tal vez, para que aprenda, para que a nadie más se lo haga. No sé, ¿qué haría si tuviera la oportunidad de saldar la injusticia con lo que lo han tratado, con lo que la han tratado? ¿Qué haría? ¿Cómo procedería? Es que yo soy manso, pero no menso, ¿va? No, sí soy cristiano, pero no dejado. Ahora, con esto estoy diciendo, mis amados, que no vamos a proceder a una cuestión legal en algún momento que se necesite, si nos roban, si nos asaltan. Sí, por supuesto que no estoy hablando de eso. Si hacen fraude con nosotros, no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca del corazón. ¿Cómo concluimos? Realmente, porque como decíamos, del dicho al hecho, en este momento yo puedo decir, no. Es que yo no tengo rencor en mi corazón. Sí, es que soy así porque fui maltratado por mi abuelo, por mi abuela, por mi papá, por mi mamá. Y durante mucho tiempo tuve mucho resentimiento, pero ya no tengo resentimiento. Yo ya no los odio. Ok, ¿y los amas? Porque el asunto es que Dios nos lleva a eso, ¿sabe? Jamás la instrucción de Dios es no odies a tus enemigos. Jamás la instrucción de Dios es no tengas resentimiento en contra de tus enemigos. Porque debo decir que el hombre tiene la facultad, sí, no la facultad, tiene la capacidad de ser engañado por su propio corazón y tomar ciertos sentimientos y arrinconarlos y decir, no pasa nada. No, de repente hay una frase por ahí, ¿no? Que el tiempo lo cura todo. Bueno, eso es una mentira. Es cuestión de tiempo precisamente para que algo detone esa amargura que está ahí en el corazón. Sí. Entonces la instrucción de Dios no es no tengas resentimiento contra alguien, no odies a alguien, sino es ama a tus enemigos. Ama. Sí. Según el relato en la Biblia, aquí en la historia de David, podemos decir que caminar en fe, escúcheme bien, mis amados, nos llevará a honrar, a perdonar y a hacer misericordia. Si yo no estoy dispuesto a esto, porque todo va de la mano, es porque no estoy caminando en fe. Camino bajo ciertos estándares religiosos dogmáticos, pero no en fe. Puedo decir que soy cristiano y que soy un hijo de Dios, pero si no honro, si no perdono y no procedo en misericordia, no estoy caminando en fe. Recordemos que la fe tiene que ver con una determinación en el corazón. Nos veremos tentados, influenciados como David, ¿verdad? Pero un hombre y una mujer de fe concluye, mis amados, con un corazón inclinado al corazón de Dios. Habrá tentación, tendremos influencia, lo consideraremos tal vez, pero al final, ¿sí?, el hombre y la mujer de fe terminarán concluyendo con un corazón inclinado al corazón de Dios. Sí. Dice que después de esto, en el versículo 8 del capítulo 24, ahí de 1 Samuel, David se levantó y salió de la cueva y gritó a Saúl diciendo, mi señor rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Veamos el lenguaje, no solamente el lenguaje auditivo, vocal, sino aún el lenguaje corporal de David. La honra que David, lo que tenía, el concepto que tenía David de Saúl. Se postró y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío,
Mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida, para quitármela. David, mis amados, precisamente está echando mano de la honra, del perdón y de la misericordia. Son tres elementos que nosotros vemos, una característica en el corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿de dónde se origina? Al igual de donde se originó la valentía de David para enfrentar al gigante Goliat y poder enfrentarse al oso y al león y poder honrar a su padre. ¿Y de dónde se origina todo esto? ¿En dónde nace esto en el corazón de David? En la presencia del Señor, del conocimiento previo de su Dios. Si nosotros, mis amados, no vamos precisamente a la fuente de amor y misericordia, no podemos accesar a ello. Y para poder ir, necesitamos humildad. Y es muy interesante. Proverbios 15:33 dice lo siguiente: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Escúcheme. Y la honra, dice, precede la humildad. David está mostrando un corazón humilde. Debo decir que el mayor impedimento para poder reconocer a nuestras autoridades y honrarlas es el orgullo en el corazón. Es el orgullo en el corazón. Solo podemos tener claridad del honor si en nuestro corazón hay humildad. La Biblia enseña de eso. Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Ojo con esto, la palabra remuneración significa pago por un trabajo o un servicio. La palabra remuneración no es gracia, no es un regalo, es salario. Es decir, la honra, escúcheme bien, es parte del resultado del pago de la humildad. Una generación altiva y dura de cerviz jamás tendrá como característica la humildad. Jamás. Es decir, no van de la mano. La irreverencia es el resultado del orgullo. La anarquía es el resultado del orgullo. Ponerme a mí en el centro. Yo. Entonces esto nos lleva, mis amados, sí, el orgullo, a no reconocer la autoridad de nuestras vidas. Empezando, por supuesto, por la autoridad de Dios, por sus principios y mandatos para nosotros. Porque en el momento en donde yo no actúo en honra, misericordia, sí, para los demás, pues bueno, estoy pasando por alto precisamente los principios de Dios. No. Durante toda la peregrinación de Israel en el desierto, fue tratado severamente por Dios precisamente por su falta de humildad, por su orgullo. Una de las características de los hombres en el tiempo de Jesús, aún aquellos que decían amar las Escrituras, era su altivez y falta de humildad. Hay un término que ahorita usé en las Escrituras que se usa para ilustrar a un hombre difícil de dirigir, y este es, ¿verdad?, duro de cerviz, que significa cuello duro. Cuando nosotros montamos una bestia, un caballo, ¿verdad?, una mula, un burro, sí. Para que éste sea, ¿verdad?, fácil de dirigir, debe de tener su cuello, ¿verdad?, dispuesto a. O sea, no, es que ese animal es duro, no se puede dirigir porque tiene el cuello duro. Sí. Bueno, el Señor usa esta ilustración para mencionar a aquellos que son difíciles de dirigir. Y precisamente está hablando de los orgullosos. Si en David hubiera orgullo, él no hubiera sido capaz, mis amados, de honrar a Saúl. No hubiera sido capaz de perdonar y de tener misericordia.
La raíz de nuestra falta de honra, de nuestra falta de perdón y de nuestra falta de misericordia, repito, es el orgullo. Sí. Esteban, el primer mártir considerado en la tradición cristiana, les dijo muy fuerte, confrontó precisamente a los hombres en aquel tiempo y les dijo lo siguiente en Hechos 7, 51 y 54. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué tal? Orgullosos. La circuncisión en el corazón tiene que ver, mis amados, precisamente con aquella carne, ¿verdad?, que está ahí, es decir, los afectos naturales. Sí. Circuncisos de corazón y de oídos. Dice: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. La resistencia a Dios. Así como vuestros padres, así también vosotros, dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Se está refiriendo de Cristo, del Mesías, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, dice, no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Conocemos en qué concluyó esta historia. Lo mataron a pedradas. Ese es el resultado de un corazón orgulloso. Sí. De la falta de humildad. La actitud de David, mis amados, seguida por las señales que mostraba, que no abrigaba malos deseos contra la persona ni el gobierno del rey, aun cuando lo tenía en su poder, tocó el corazón de Saúl en ese momento y lo despojó de su triste propósito de venganza, que fue solamente por un tiempo, porque ya era una condición en el corazón de Saúl. Sí. Versículo 12 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová. Algo que tiene claro David. Fíjese lo que le está diciendo a Saúl. Dice: mira, Saúl, yo no voy a hacer nada, yo te honro, compadre. De hecho, habla, ¿no?, como padre mío. Dice: pero si alguien ha de vengarme, no soy yo ni mis hombres, sino el Señor. Dice: mi mano no será contra ti. Y cita un proverbio hebreo que dice lo siguiente: de los impíos saldrá la impiedad. Aquí David está dando una enseñanza muy profunda, ¿sabe? Porque cuántas veces nosotros decimos: oye, pero ¿por qué actuaste así? Sí, pero es que fue por esta razón. No, actuaste así porque es lo que había en tu corazón. De los impíos sale la impiedad. Asesinamos porque somos asesinos, robamos porque somos ladrones, mentimos porque somos mentirosos. No son las circunstancias, mis amados. Lo que hay en el corazón es lo que nos lleva a conducirnos de esa manera. No las circunstancias, así como las circunstancias, no determinan las decisiones que debemos de tomar en nuestras vidas, tampoco son las circunstancias las que nos justifican para llegar a hacer o tal cual cosa. De los impíos sale la impiedad. Así que mi mano, dice, no será contra ti. Qué fuerte. ¿Sabe? En ese momento, David le está diciendo a Saúl: tú me matas o me quieres matar porque eres un asesino. Entonces dicen, aconteció, el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal.
Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que has hecho este día conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Esta promesa David la cumple después. Esa es otra historia. Pero David honra la descendencia de Saúl. Sí. Saúl reconoció la justicia de lo que le dijo David. Confesó su propia culpa y pidió bondad, ¿verdad?, de David para su casa. Ahora, Dios usó esto para asegurar la huida de David. Porque si nosotros seguimos con la narrativa, la historia, vemos que realmente Saúl no se arrepintió. De hecho, Saúl, los últimos días de Saúl fueron terribles, ¿sí? Él decidió suicidarse al final. Pero Dios usó esto. ¿Sí? Dios usó estas circunstancias para asegurar la huida de David. Ahora, lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana es que no paguemos mal con mal. Sí. Que no nos aferremos a reclamar nuestros derechos. No así. Que seamos prontos para la misericordia y para la bondad, teniendo en cuenta que quien hace justicia es Dios. Si alguna justicia ha de saborear nuestra vida, mis amados, será la que provenga del cielo, no la nuestra. Porque nosotros podemos llegar a errar. Sí. Según nuestra perspectiva, esto es justo. ¿Me explico? Pero el asunto es que ignoramos muchísimas otras cosas. Pero Dios no. Dios lo sabe todo. A Dios no se le pasa absolutamente nada. ¿Me ayuda con el piano, por favor? ¿Cómo vamos? Salmo 142, del 1 al 7. Este salmo lo escribió David estando en esa cueva. Es interesante ver, ¿no?, cuál fue su clamor mientras estaba ahí. Y esto nos da luz para ver por qué concluyó de esa manera. ¿Cuál era el pensamiento de David? Dice así: con mi voz clamaré a Jehová. Fíjense. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Este salmo se lo adjudican precisamente a David estando dentro de la cueva. Algo que nosotros podemos ver aquí es que David, precisamente de quien echa mano es de Dios. No. Es de Dios. Su confianza y su esperanza es Dios. Él se sabe vulnerable.
Él reconoce que en este caso Saúl y su ejército es mucho más poderoso que él. Cualquiera, mis amados, con un poquito más de orgullo diría: bueno, vengo de derrotar a un gigante. Israel canta que yo derroto 10,000 y Saúl solamente 1,000. Tengo al Señor de mi lado, puedo salir y así como derroté al filisteo, así mismo puedo tomar una honda y una piedra y derrotar a Saúl. Pero aun si David hubiese hecho lo mismo que hizo exactamente enfrentando a Goliat, no hubiera pasado, no hubiera tenido el mismo resultado. Porque quien estaba detrás de esa piedra cuando enfrentó al gigante era Dios. Pero si David hubiera enfrentado a Saúl, esa piedra no hubiera llevado ni la misma dirección ni la misma fuerza. Pero hizo exactamente lo mismo, pero no era la voluntad del Señor. ¿Cómo es que David sabía qué era lo que tenía que hacer? ¿De dónde concluyó así, mis amados, de conocer al Señor? Él conocía la historia de Israel. Él conocía el corazón de Dios. Y él pudo concluir de esa manera. Salmo 51:15 dice: Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, pero no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David conocía esto, mis amados, que la única manera de nosotros llegar a Dios y poder tener la victoria de nuestro lado es con un corazón humillado, con un corazón humilde, no con un corazón presuncioso ni orgulloso, ni queriendo, ¿verdad?, obtener justicia por nuestra propia mano. Es que a mí me corresponde, es que eso es injusto. ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora, yo quiero terminar, mis amados, llevándolos a que este mismo principio lo tengamos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, primeramente con nuestra relación con Dios. Pero aquí si aplicamos esto con nuestra esposa o nuestro esposo. Pero que si aplicamos esto con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe. Que si aplicamos esto en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros amigos. Porque hemos de reconocer, mis amados, que somos prontos para reclamar lo que es nuestro. Que nos sentimos con ciertos derechos. Pero el reino del cielo, el reino de los cielos nos lleva, mis amados, a vivir de una manera más elevada. A no pelear por lo que se nos puede dar en este mundo, sino precisamente en poder tener acceso a lo que Él nos da, a esa eternidad. Y solamente podemos acceder renunciando a todo, teniendo un corazón humilde. Termino con esto. Un corazón humilde es precisamente, usando la misma ilustración, un cuello dócil. Que si Dios dice a la izquierda, a la izquierda. Que si Dios dice a la derecha, a la derecha. Que si Dios dice detente, nos detenemos. De eso se trata la humildad. La humildad no tiene que ver con un estatus social. La humildad no tiene que ver con la ropa que usamos. La humildad desde la perspectiva de Dios es lo dócil que somos para obedecer su palabra. Esa es humildad. Humillarnos y reconocer. Y la palabra de Dios dice: pide perdón. Nosotros vamos y pedimos perdón. Y la palabra de Dios dice: fuiste, afectaste, humíllate. Y debemos de humillarnos. La palabra de Dios dice: remunera, remuneramos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor no quiere holocaustos. El
El sacrificio que Dios desea de nosotros es un espíritu quebrantado. Y hay el principio que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero también hay otra porción en la Escritura que dice que Dios le da la espalda al orgulloso. Tenemos que trabajar en esto, mis amados, todos, sin duda, todos, a diferente escala y en diferentes áreas, tenemos orgullo. Que el Señor nos ayude para poder crecer en esta área. ¿Damos gracias a Dios? Sí. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que aquel que te ama y se conduce en fe es pronto, Señor, para la misericordia, para la honra y para el perdón. Áreas en las que tal vez muchos podemos estar atorados. Y nuestro corazón puede engañarnos y decirnos que somos piadosos porque cumplimos con ciertos dogmas, porque hacemos tales cosas que pueden llegar a apaciguar nuestras conciencias, pero tu palabra es clara, Dios. Y tú pides de nosotros humildad. Tú pides de nosotros humillación. Porque tú eres el que te encargas de exaltar al que se humille, Señor. Pero aquel, Señor, que se ensalza a sí mismo, tú te encargarás de humillarlo. Señor, porque definitivamente como seres humanos, como personas, estamos limitados. Y según nuestras justicias, Señor, pues pueden estar totalmente erradas, pero tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo. Líbranos, Señor, de ser sabios en nuestra propia opinión y llévanos a tu palabra. Y que ésta se muestre con claridad para tomar decisiones, así como lo hizo David. Que circunstancialmente, Señor, tal vez tenía todo para poder presidir de una manera tan distinta como lo hizo. Pero él conocía tu corazón y decidió honrar a tu ungido. Decidió honrar a su autoridad. Perdonar a aquel que lo perseguía y lo afligía. Perdonar las veces que Saúl quiso matarlo. Y tuvo misericordia de él, Señor, hasta los últimos días de su vida. Hay tanto que aprender, Señor, de la fe de David. Llévanos, Señor. Llévanos a crecer y a avanzar y poder llegar a ser como estos hombres, héroes de la fe. Como todos y cada uno, Señor, que se encuentran ahí en Hebreos 11. Muchos otros, Señor, que no están ahí, pero que tal vez están a nuestro alrededor, que también dan testimonio de que tú eres real. Hombres y mujeres piadosas, Señor, que buscan hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa, quitándose del medio, Señor, y poniéndote a ti como centro de sus vidas. Permite, Señor, que podamos verlo. Permite, Señor, que haya la humildad en nosotros para poder reconocerlo y aprender de ello, haciendo a un lado, Señor, aquello que tal vez deseamos o queremos, que lo ponemos por encima de lo que tú deseas y de lo que tú quieres para nosotros. A ti sea, Señor, toda la alabanza y la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos con el favor de Dios el miércoles. Saluditos en casa, por favor.